Que queremos mencionar es que el día jueves 20, en la víspera del Día Internacional de la Lengua Materna, la Academia de Lengua Guaraní de nuestro país, presidida por el amigo, el doctor Carlos Ferreira Quiñones, dio a conocer un comunicado triste y lapidario, una vez más, donde tras haber hecho un estudio minucioso de los materiales, de los textos escolares que el Ministerio de Educación está presentando, entre ellos los famosos materiales de MAPARA, de Matemática Paraguay, así como tienen errores en la versión castellana, tienen también errores y más que errores, horrores en la versión guaraní. Y una cuestión más triste es que el Ministerio de Educación está cometiendo un grave atentado contra la propia Constitución Nacional y la Ley de Lenguas de nuestro país, que otorga al guaraní el rango de lengua oficial con carácter igualitario o en condición de igualdad con el castellano. Sin embargo, estos libros que están siendo publicados por el Ministerio de Educación contienen 85% de la información en castellano y apenas un 15% en lengua guaraní, cuando que por una cuestión constitucional tendría que ser 50% y 50%. A este hecho grave se suma la cantidad de errores ortográficos en guaraní, independientemente a los errores ortográficos en lengua española, o errores ortográficos en términos matemáticos, eso es decir, 5 por 5, 55. A eso se suman los errores ortográficos en lengua guaraní. Hemos encontrado en el informe de la academia menciones, por ejemplo, a palabras como ambaapo, donde pasó, se deslizó ese error y está allí en el libro, ambaapo con doble M. Ambaapo es una M, una B larga y una A, ambaapo, va. Pero en el libro aparece ambaapo, por ejemplo, con doble M. En otra parte aparece la palabra, está escrita G-U-I, Hui dice allí, huiracuera, y la palabra es huirá, es con U, huiracuera. Por ejemplo, la palabra cociente se escribe en una parte con C, C-O-C-I, cociente, y en otra parte aparece con K, cociente con S, y el acento en la E. Es decir, la misma palabra, pero escrita de dos maneras. Eso lo que hace es generar una tremenda confusión, no solamente en el estudiante, en el propio docente y hasta en los padres de familia. Con esto lo único que aseguramos es que por mucho tiempo todavía la gente siga pensando que el guaraní es difícil y que inclusive muchos digan que no les gusta o que odian el guaraní. Y el responsable directo de la generación de ese sentimiento de odio o de disgusto es el propio Ministerio de Educación, al no cuidar estos materiales. Desde nuestro programa Guaraní Ñaniñe nos sumamos al pedido de la Academia de Lengua Guaraní y le exigimos al Ministerio a que, por una parte, respete la Constitución Nacional y la Ley de Lenguas, y que esos materiales contengan información 50% en ambas lenguas. Y por el otro lado, que también se corrijan todos estos errores, más que errores, horrores ortográficos que contienen estos materiales en la parte de lengua guaraní. Pisa ñamuñe prumo con ñanene poco ara pegua, rome ella pide esa PM